Este mensaje, mis hermanos, está cargado de teología y como se dan cuenta, vengo un poco enfermo, entonces no es la mejor combinación, mis hermanos. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mí a poder tener esta hora con fuerzas y a ustedes que les ayude a estar más atentos, mis hermanos, que de costumbre. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, porque no hay mejor lugar que estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por este anhelo que pones en cada uno de tus hijos de congregarnos en tu nombre cada domingo. Lo anhelamos en la semana, cuando estamos en nuestro desierto. Necesitamos venir por nuestro pan del cielo. Y gracias, Señor, porque cada domingo, por tu gracia y por tu misericordia, lo puedes ofrecer para nosotros, Padre. Te pido, Señor, que en esta hora me des fuerzas, Padre. Te pido que a mis hermanos, amigos, les ayudes a estar atentos a tu palabra. Que salgamos bendecidos, Señor. Que salgamos glorificando el nombre de nuestro bendito Rey exaltado, de nuestro admirable consejero, de nuestro Dios fuerte. Te lo ruego, Padre, por los méritos de Él en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, iniciemos leyendo Isaías 9:6, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El día de hoy, mis hermanos, si Dios nos permite, estaremos enfocados en el segundo nombre dado a nuestro Señor Jesús en este pasaje: Dios Fuerte. Jesús, como veremos, es nuestro Dios fuerte, y ese es el tema de nuestro mensaje. Muchos, mis hermanos, al día de hoy niegan la divinidad de Jesús. Niegan que Jesús es Dios encarnado, que Jesús verdaderamente nació de una virgen y caminó entre nosotros. Y sabemos que la divinidad de Jesús es una verdad fundamental de nuestra fe. Todo aquel que niega que Jesús es Dios mismo, él sigue perdido en sus pecados. Aquel que niega que Jesús es Dios hecho carne, lo hace o porque no conoce las Escrituras, o porque distorsiona las Escrituras, o porque no acepta la verdad contenida en las Escrituras. Pero nosotros, gracias a Dios, porque Él nos ha dado de su gracia y nos ilumina con su Espíritu Santo, porque nos ha dado salvación, podemos estar seguros que Jesús es nuestro Dios fuerte. Jesús es el Dios fuerte del que habla Isaías 9:6. Vimos hace 2 domingos que cuando el rey Acaz rechaza por la dureza de su corazón, porque él no confiaba en Dios, el rey Acaz rechaza la señal que Dios le había ofrecido como una garantía de que él lo protegería de sus enemigos. Vemos que a pesar del rechazo, Dios entregó su señal. Leímos en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo, mis hermanos, 700 años después de que fue dada esta profecía, él registra el cumplimiento exacto de la misma. En Mateo 1:18 al 20. Si quieren, vamos ahí, mis hermanos, por favor. Dice Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, antes de que tuvieran relaciones sexuales. O sea, María era una virgen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y leemos en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos dice el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Mateo 1:22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Se refiere al profeta Isaías, cuando dijo, y aquí el apóstol cita Isaías 7:14, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y nos da el significado del nombre, que traducido es Dios con nosotros. Por las Escrituras sabemos que Jesús es Dios con nosotros. Sí, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó para vivir sin pecado, para morir en una cruz, para resucitar al tercer día y así poder salvar a su pueblo de sus pecados. La venida de Jesús también había sido profetizada por el mismo Isaías. Vamos a Isaías 43, sin perder Mateo, por favor. Isaías 43. Aquí el profeta Isaías nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién dice la palabra de Dios? A Jehová. A Jehová. Y dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y después leemos en Mateo 3, vayamos ahí, Mateo 3, del versículo 1 al 3, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vean lo que nos dice el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Se refiere a quien, a Juan el Bautista, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, y dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías profetizó que vendría uno a preparar camino a Jehová. Y Mateo nos dice que Juan el Bautista es ese que vino a preparar camino al Señor Jesucristo. De modo que el Antiguo Testamento anunciaba que Dios mismo nos visitaría. Y el Nuevo Testamento testifica que Dios nos ha visitado. Jesús es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús es Dios con nosotros. Y podemos encontrar muchísimos pasajes en la Biblia, porque es una verdad fundamental. Todo aquel que niega que Jesús es Dios hecho carne es porque aún sigue en las tinieblas de sus pecados. Te voy a leer algunos otros versos. Dice Isaías 43:11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo leemos en Isaías 43:11 y leímos en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías nos dice que fuera de Jehová no hay quien salve. Y nos dice Mateo que Jesús es aquel quien salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que era anunciado desde el Antiguo Testamento. Te sigo leyendo versos, escucha los versos. Dice Isaías 45:18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, Jehová es quien es creador. Y después leemos en Colosenses 1:16 lo siguiente. Dice: porque en él, en Cristo, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, por medio de Cristo, y para él, para Cristo. El Salmo 23:1, tan conocido por todos nosotros, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a Juan 10:11 y leemos que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a Isaías 44:6 y dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su
redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y vemos en Efesios 1:7 que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su redentor. Y Pablo nos dice en Efesios que Cristo es aquel en el cual tenemos redención por su sangre. Isaías 44:6 dice de Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y leemos en Apocalipsis 1:10 y 11, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es el apóstol Juan, y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. O sea, verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es Dios, Dios encarnado. Verdaderamente nos visitó, vino a vivir una vida perfecta, a morir por nosotros, resucitar para llevarnos con Él a todos los que pongamos nuestra fe en Él a la vida eterna. La Biblia está llena de muchas evidencias de que Jesús es Dios encarnado. Pero vamos al Salmo 24. Ahí vamos a ver lo que Isaías nos quiere comunicar con el nombre de Dios fuerte. Dios fuerte, en el Salmo 24. Dicen los primeros 2 versos de este Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ya leímos en Colosenses que Jesús es el creador, pero también lo vemos en Juan 1, del 1 al 3, te lo leo, dice, en el principio era el verbo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, y dice Juan 1:3, todas las cosas por Él, por Cristo fueron hechas, y sin Él y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, la segunda persona de la Trinidad, Dios se encarna, fue hecho carne, habita entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Cristo es que Él nos muestra la gloria del Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Hijo. El que conoce al Hijo tiene la vida porque conoce al Padre. Y sigue diciendo este Salmo 24 en el verso 7. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Dice, Jehová, Él es el Rey de gloria, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Aquí el salmista está usando las imágenes del Dios de los ejércitos que estaba presente en las batallas de su pueblo del Antiguo Testamento. Usa imágenes del Dios que estaba presente, que estuvo presente en la conquista de la Canaán terrenal. El Rey de gloria es el que había vencido a los pueblos cananeos y a sus divinidades paganas. Pero aquí habla de puertas eternas. Dice el verso 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y dice, y entrará el Rey de gloria. De modo que nuestro Señor Jesucristo es ese Rey de gloria, mis hermanos, que llega victorioso a la ciudad celestial, al templo que está en los cielos. Sí. Él es ese guerrero valiente y triunfante, porque Él resucita y entra por estas puertas eternas después de que vence a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son el pecado,
la muerte y Satanás. Cristo derrota a nuestros enemigos y así conquista para nosotros la salvación. Él conquistó la Canaán celestial para nosotros, pero después de que derrotó a sus enemigos. De modo que una herencia gloriosa nos espera a todos nosotros, porque nuestro Rey Jesucristo ha vencido. Por eso Jesús es nuestro Dios fuerte. En hebreo dice el Gibor, poderoso en batalla, nuestro Rey de gloria. De nuevo, el Rey vino ¿a qué? A vencer a nuestros enemigos y así conquistar para nosotros la Canaán celestial. Por eso en Isaías 9:6 se le llama a Jesús Dios fuerte, porque vino a visitarnos. Tenía que ser Dios encarnado. Solo Dios encarnado en este contexto puede ser llamado Dios fuerte. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él es, como hemos dicho en los dos mensajes anteriores, solo Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La única persona en todo el universo que tiene esos atributos. Verdadero Dios y verdadero hombre. Era necesario que así fuera para que Él pudiera derrotar a nuestros enemigos. O sea, aquí cuando habla de Dios fuerte, habla de nuestro Señor Jesucristo y solo de Él, mis hermanos. Solo de Él. Dios mismo se encarnó para visitarnos, porque no había ningún fuerte entre nosotros que pudiera librar nuestra batalla. O sea, no había ningún fuerte entre nosotros que pudiera derrotar a estos tres enemigos. Piensa, mi hermano, ¿cómo podríamos nosotros haber vencido a la muerte? Dice la palabra de Dios que nuestros días ya están definidos, de principio a fin. Cuando llegue ese día de tu muerte, tú no podrás hacer nada para impedirlo. Y si mueres sin Cristo, espera una muerte eterna, como sabemos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para haber vencido a la muerte? Nada. ¿Cómo podríamos haber nosotros vencido el pecado si nacimos muertos en delitos y pecados? Si en pecado nos concibió nuestra madre, ¿cómo podías tú haber vencido al pecado? Era imposible. ¿Cómo podrías tú haber vencido a Satanás? Este enemigo real, poderoso, invisible, maligno, que infiltra ideas, que hace milagros falsos para engañar a la gente. ¿Cómo lo podías tú haber vencido? Dios mismo tuvo que encarnarse para visitarnos, porque no había ningún fuerte entre nosotros que pudiera librar nuestra batalla. Solo Dios encarnado podía vencer a nuestros enemigos. Repito, solo Dios fuerte, Dios encarnado, porque para vencerlos Él tenía que ser verdaderamente hombre. Y como hombre obedecer perfectamente la palabra de Dios. Y siendo Dios, Él tenía que entregar su vida. Si vemos que Él entregó su espíritu, Él entregó su vida. Él dijo, mi vida nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Solo Él podía hacer eso. Solo Él podía morir por nuestros pecados y resucitar. Y ahí en la cruz es donde Él venció a nuestros tres enemigos. La batalla, mis hermanos, que libró nuestro Señor Jesucristo fue una batalla por la verdad de Dios. Jesús venció a Satanás, al pecado y a la muerte, obedeciendo la palabra de Dios y muriendo en nuestro lugar. Sin su obediencia perfecta no podía haber habido victoria. Y sin su muerte y resurrección no podía haber habido salvación. Nos vamos a centrar en esto, en esa batalla que libró nuestro Señor Jesucristo por la verdad de Dios. Y Jesús, defendiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, es como Él venció
a nuestros enemigos. Vamos a Génesis 2:15 al 17, por favor. Un texto ya muy conocido por nosotros, donde Dios, después de que crea al hombre, lo pone en el huerto de Edén y hace un pacto con el hombre. Dice Génesis 2:15 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí en este pacto, mis hermanos, que Dios hace con el hombre, aquí Dios, Él establece la obediencia perfecta como una condición para ganar la vida eterna. Él dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero sabemos que si el hombre obedece, él ganaría ¿qué? Él viviría eternamente. Entonces aquí Dios está estableciendo la obediencia perfecta como una condición para ganar la vida eterna. La vida eterna solo se puede ganar por la obediencia perfecta. Pero también Él estableció la muerte. Y vean ustedes, Dios establece la muerte por una sola falta a su mandamiento. Una sola falta a su mandamiento, ahí entraría la muerte. Dice: el día que de él comas, el día que de este fruto, de este árbol prohibido, des la primer mordida, dice, ciertamente morirás. Una sola falta bastaba para que la muerte entrara. De modo que la vida eterna solo se puede ganar por la obediencia perfecta, y la muerte solo puede llegar, esto es importante, la muerte solo puede llegar por la desobediencia de un mandato de Dios. ¿Sí entendemos eso, mis hermanos? De aquí es donde el apóstol Pablo se basa para decir: la paga del pecado es muerte. Esto lo escuchó Satanás, y él entendió que un pecado bastaba para traer la muerte a la humanidad. Y es algo que Satanás se propuso hacer que el hombre cayera en pecado, y es algo que Satanás logró. Engaña a la mujer y come, quien da a su marido y come, y el pecado ahí entra en el mundo. Y con el pecado entra la muerte, como dice Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso leemos en Hebreos 2:14 que Satanás tenía el imperio de la muerte. Vamos ahí, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos habla de la victoria de Cristo en la cruz. Pero quiero que veas que se nos dice que Satanás tenía el imperio de la muerte, y quiero que veamos el cómo es que tenía el imperio de la muerte. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mira, Satanás tenía el imperio de la muerte porque él, llevando a un hombre a pecar, ¿sí?, llevando a cada hombre a cometer un solo pecado, ahí traía la muerte sobre él. Por eso él tenía el imperio de la muerte. A todos aquellos que él llevaba a cometer pecado, él los acusaba y le decía: él es digno de muerte. Satanás es muy astuto, hermanos. Vamos a ver hoy sus artimañas. Él puede engañar fácilmente a todos los hombres sin Cristo. Por eso él tenía el imperio de la muerte. Él entendió que el hombre, desobedeciendo la palabra de Dios, moriría. Y él a eso se dedica: a que el hombre sea engañado, a que el hombre no entienda la palabra, a que el hombre la transgiverse y que peque. ¿Para qué? Para que muera. Satanás es homicida desde el principio. Él vino para matar y destruir. Pero Cristo venció la muerte. ¿Y cómo venció la muerte? Porque Él, al no haber cometido un solo pecado, la muerte no le pudo retener.
es importante entender esto. Vamos, Hechos 2, 22 al 24. Entonces, Satanás tiene el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque él es tan astuto que puede llevar a todos los hombres ¿a qué? A cometer pecado. Y cuando los lleva a cometer pecado, él reclama esa sentencia de muerte que Dios dictó sobre el hombre por la desobediencia a su palabra. Por eso es que tiene el imperio de la muerte. Pero Cristo venció a la muerte. ¿Por qué? Por su obediencia perfecta a la palabra de Dios. O sea, esta guerra espiritual es una guerra por la palabra de Dios, mis hermanos. Dice Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, era el plan de Dios que el Hijo diera su vida, pero les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Era el plan de Dios que el Hijo entregara su vida, pero fue la responsabilidad del hombre haber cometido tan grave pecado, haber crucificado al Santo Hijo de Dios. Pero ¿qué dice Hechos 2:24? Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios estableció desde el Génesis 2:15 que leímos, desde Génesis 2:16, 17, que la muerte entraría por una falta a uno de sus mandatos. Él estableció eso. Pero Jesús, Él entrega su vida sin haber cometido un solo pecado. Y como Él no comete un solo pecado, es por eso que la muerte no le pudo retener. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Cristo vivió su vida preparado para morir. ¿Quién nace pensando en morir de nosotros? Nadie. Él sí. Él sí. Por eso dijo Juan el Bautista cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Para qué era usado un cordero? Para ser sacrificado. ¿Por qué? Por los pecados del mundo. Cristo vivió para morir. Él no comete un solo pecado. Para que cuando llegado el momento, cuando todo estuviera cumplido, Él pudiera entregar su vida. Él entregó su vida. Él entregó su espíritu. Cristo tenía ese poder para dar su vida. ¿Y para qué? Para volverla a tomar. Tenía que hacerlo después de haber cumplido todo y no haber cometido un solo pecado. Por eso la muerte no le puede retener. Vamos a 1 de Pedro 1, 21 y 22. 1 de Pedro 2, 21 y 22. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Leo lectura, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero quiero que prestemos atención en el verso 22. ¿Qué dice? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sé que creemos esta verdad, pero tenemos que seguir creyendo en esta verdad. O sea, solamente Él, Dios encarnado, podía vivir una vida sin un mal pensamiento, sin un mal deseo en su corazón. Y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús vino para vivir en obediencia al Padre. Y sin cometer un solo pecado, Él entrega su vida. Y repito, la muerte no le pudo retener. Y Cristo con su muerte venció a la muerte. Cristo con su muerte le quitó el aguijón a la muerte. Porque, de nuevo, entregó su vida sin haber cometido un solo pecado. Dice 1 Corintios 15, 55 al 56.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, por la ley conocemos que somos pecadores. Por la ley conocemos que hemos cometido pecado. Y por el pecado entra la muerte. Por eso el aguijón de la muerte es el pecado, conforme a lo que nos dice este texto. Pero Cristo entregó su vida sin haber cometido pecado y le quita el aguijón a la muerte. Y con su muerte vence a la muerte. Sí. Y nosotros, mis hermanos, de la misma manera hemos vencido con Cristo. Por eso tienes que creer que cuando pones la fe en Cristo, Dios hace una obra maravillosa. Es la obra de la justificación. ¿Qué es esto? Es una declaración legal, es un acto legal de Dios y es real. ¿Qué hizo ahí Él? Ahí quita de ti la condenación de tus pecados, de mis pecados, cuando pones la fe en Cristo, quita la condenación de tus pecados. ¿Y en quién los puso? En nuestro Señor Jesucristo. De modo que tú fuiste plenamente justificado en Cristo. ¿Entiendes esa verdad? Una declaración legal. Entonces, si mis pecados, si la condenación por mis pecados ya fueron clavados en Cristo, y Dios me ve en Cristo, ¿y cómo me ve? Me ve plenamente justificado. ¿Qué va a pasar si yo muero antes de que Cristo venga? ¿Qué va a pasar si yo muero antes de que Cristo venga? Lo mismo, la muerte no me va a poder retener. ¿Por qué? Porque estoy muriendo en Cristo. ¿Estoy muriendo qué? Con todos mis pecados perdonados, justificados, cargados en nuestro Señor Jesucristo. Cristo vendrá por segunda vez y por la palabra de Dios sabemos que si Él viene hoy a los que estamos vivos y hemos creído en Cristo, dice que seremos glorificados y lo recibiremos a Él en las nubes. Pero dice que aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que hoy murieron pero en su vida creyeron en Cristo, dice que también serán resucitados. ¿Por qué? Porque la muerte tampoco nos puede retener. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Y Cristo muere por amor a nosotros. Y Él lleva sobre nosotros la condenación de nuestros pecados. Y así Él también vence al pecado. O sea, Cristo de nuevo con su obediencia perfecta venció la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no le puede retener. Y nosotros al estar en Cristo, si morimos en Cristo, la muerte tampoco nos va a poder retener. Amén. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo muriendo vence el pecado, porque Él lleva sobre sus hombros la condenación que era para nosotros. Él separa de nosotros la condenación y dio la carga en Él. Ahí mata la condenación, porque ¿qué es la muerte? Es la separación. Él separa de nosotros nuestra condenación y Dios la coloca en Cristo. Y la ira de Dios es sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto Él lleva mis pecados, Él ahí mata la condenación que era por mis pecados. Él al morir separa de nosotros de nuevo la condenación por nuestros pecados. Por eso leemos en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, porque nuestra condenación ya fue sobre Él. Porque Cristo ya murió nuestra muerte. De modo que Cristo así vence la muerte y el pecado por nosotros. Y Cristo venció a Satanás con la palabra de Dios. Aquí me quiero detener más tiempo. Porque aunque Satanás es un enemigo derrotado, dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algunos dicen que Satanás es como un toro de lidia, que ya cuando recibió esa estocada de muerte, él aún en su agonía puede dañar severamente al que esté cerca de él. Pero Cristo lo venció con la palabra de Dios.
De modo que hoy nuestra guerra, mis hermanos, nuestra guerra espiritual es una guerra por preservar pura la palabra de Dios. O sea, Satanás ha atacado la palabra de Dios desde el mismo principio. Satanás atacando la palabra es como él ha traído la muerte a todos los hombres. O sea, Satanás lleva la perdición a los hombres atacando la palabra de Dios. Satanás engañando mata. Así mató a Eva y Adán, engañándolos. Así fue como los mató. Vamos a Génesis 2, 16 y 17 nuevamente. Pues aquí espero que entendamos que nuestra guerra espiritual, mis hermanos, es una guerra que se batalla defendiendo y obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, en Génesis 2, 16, en 17, Dios dijo claramente que si el hombre desobedece, ciertamente moriría. Pero vean la afirmación de Dios. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, verdaderamente, ¿qué dice? Morirás. Verdaderamente morirás. Génesis 3.1. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Se refiere a quién? A Satanás. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Pero ven, o sea, Satanás usa la palabra de Dios, porque él sabe que el hombre desobedeciendo a Dios que va a ¿qué? A morir. ¿Qué dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está transgiversando la palabra de Dios claramente. O sea, la estrategia de Satanás desde el mismo principio es sembrar duda en el hombre acerca de la bondad de Dios. Esa es su estrategia. Es hacerle dudar de que los mandamientos de Dios son buenos. O sea, es hacer dudar al hombre de la palabra de Dios. Y una vez que lo hizo dudar, Satanás encuentra el momento oportuno para inyectar su veneno. Es lo que hizo con la mujer. Y quiero que nosotros conozcamos las estrategias de Satanás. O sea, él es tan poderoso para infiltrar pensamientos en nosotros. Sí lo hace, mis hermanos. O sea, no ignoremos eso. En todos, salvos y no salvos. Sí, él infiltra pensamientos contrarios a la palabra de Dios y encuentra el momento adecuado para inyectar su veneno. ¿Para qué? Para llevarnos a caer en el pecado. Esa es su estrategia. Génesis 3, 2 a 6 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí encontró el momento esta serpiente para inyectar su veneno. O sea, es astuto, está escuchando y está esperando el momento. Porque ¿qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ven? No moriréis. No moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente morirás. Pero ahí entra y ¿qué le dice? No moriré. Abiertamente contrario a la palabra de Dios. O sea, cuando encontremos ideas, mis hermanos, de este mundo que son abiertamente contrarias a la palabra de Dios, ahí está Satanás detrás de ellas. O sea, el hombre no es tan inteligente como para ser tan creativo. Pero Satanás infiltra esas ideas en el hombre. Y cuando nosotros las detectemos, estas que son abiertamente contrarias, no dudemos de que ahí atrás está ¿quién? Satanás. Ahí nos está acechando el adversario. Entendamos eso. Dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Y dónde está el hecho de ser como Dios? Dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es esto? O sea, la mentira que inyecta ahí Satanás es de que el hombre, sin depender de Dios, sin escuchar a Dios, el hombre por sí mismo, él puede definir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la mentira que Satanás inyecta. Por eso detrás de toda esta agenda L, G, Q, etcétera, está Satanás detrás. Porque ¿qué dijo Dios? Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice Satanás? Ese no es el amor. ¿Qué dice Satanás? El amor es entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, entre un hombre con dos mujeres, una mujer con dos hombres. Eso es el amor. ¿Y qué hace el mundo? Y vamos a ver ahorita por qué cae en el engaño de Satanás. ¿Qué hace el mundo? Él no sabe, o sea, el que está perdido no sabe que está siendo, o sea, que esas ideas de Satanás están siendo infiltradas en él. Pero ¿qué hace él?
cree que es como Dios y define el bien y define el mal sin considerar la palabra de Dios. Y dice Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ambos, tanto el hombre como la mujer, codician ser como Dios. Ser como Dios. Aquí nos dice el mismo texto lo que es ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes ya no van a necesitar a Dios. Ustedes van a definir lo que es bueno para ustedes sin considerar a Dios. El hombre cae en esa mentira. Y ahí el hombre se sometió a Satanás. Ahí. Mira, Dios creó a Adán para que fuera su virrey, o sea, para que él gobernara que la tierra, para que la sojuzgara, pero que en santidad. Pero cuando Adán desobedece, ahí tira él su cetro. ¿Y quién lo recogió? Lo recogió Satanás. Entonces ese gobierno que debería ser un gobierno piadoso, ahora es un gobierno lleno de mentiras, de engaños y de muerte. Por eso Satanás ahí Satanás obtuvo el imperio de la muerte. Y el hombre se somete a Satanás cada vez que escucha a Satanás y lo obedece. Hemos visto en el contexto de Isaías que era uno de tinieblas espirituales. El rey había seguido prácticas abominables, que era pasar por fuego a su hijo. Eso dice 2 Reyes 16:3, dice que el rey Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel, aún hizo pasar por fuego a su hijo. Dios había dicho no matarás, pero específicamente había prohibido esa práctica. Específicamente esa práctica la había prohibido allá en Deuteronomio 12:31. Cuando dice, cuando tú llegues a Canaán, no preguntes por los dioses de ellos para que no imites sus prácticas. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea, si vemos que están haciendo una práctica que es contraria a una orden directa de Dios, ¿quién está detrás de ahí, mis hermanos? Satanás. Esta perversión de quemar en el fuego a sus hijos, a esos dioses paganos, sigue presente en el día de hoy, mis hermanos. Dios dijo en Éxodo 20:13, no matarás. Y dice Dios en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, nosotros creemos en la palabra de Dios, amén. Y por la palabra de Dios sabemos que desde el momento de la concepción ahí hay vida. Mi embrión vieron tus ojos. El creyente no cuestiona esa verdad. Es una verdad de Dios. Pero la ciencia dice que un embarazo se puede interrumpir hasta antes de las 12 semanas. Un aborto es un asesinato. Y Dios dijo, no matarás. Por tanto, esa mujer que practica el aborto es una mujer totalmente entregada ¿a quién? A Satanás. Y el hombre que anima a la mujer a que aborte, porque también hay mucho de esto, es un hombre que está totalmente entregado ¿a quién? A Satanás. Ellos han escuchado las insinuaciones de Satanás y piensan que sin considerar a Dios, ellos pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ellos deciden en sus justificaciones egoístas que es bueno matar a ese bebé que está en el vientre. O sea, la mujer que aborta sacrifica a su propio hijo y lo sacrifica a su propio Dios. Y su Dios es el egoísmo. En cada aborto vemos tanto odio de la mujer hacia su propio hijo que lleva en su vientre, que lo considera su enemigo porque ese hijo viene a destruirle la vida. Es lo que ella piensa. Y dice, no, lo mejor es que él muera y que yo viva. Eso es el aborto, un asesinato. ¿Y quién influenció a este mundo para legalizar el aborto? ¿Quién? Satanás.
De nuevo, Adán, ¿qué debería de hacer? Gobernar la tierra y sojuzgarla en santidad. Pero cuando él desobedece, le entrega el cetro ¿a quién? A Satanás. Y Satanás con mentiras y con muerte es como él sojuzga este mundo. Y ve de qué manera los hombres se someten a Satanás. Vamos a Efesios 2:1-2. Estamos estudiando esto, mis hermanos, porque nosotros no debemos de ignorar las artimañas de Satanás. Dice Efesios 2:1-2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí va a describir qué era que estuviéramos muertos nosotros. Dice, los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y vean, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Vean, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿qué nos dice este texto? Que aquellos que siguen en muerte espiritual siguen la corriente de este mundo. Es una idea de ideas y de prácticas que son contrarias a los mandamientos de Dios. Por inofensivas que puedan ser, si son contrarias, son ideas que Satanás que ha infiltrado. Y dice Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme a aquel que tiene poder en este mundo, dice. Porque esas ideas provienen de Satanás mismo. Y dice el versículo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia son aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Cristo. Entonces ellos son influenciados por Satanás, pero ellos voluntariamente, ¿sí?, deciden aceptar esas ideas de Satanás. O sea, el hombre perdido se somete voluntariamente a Satanás. O sea, Satanás no tiene poder para someterlos, pero ellos lo hacen voluntariamente porque tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, todo aquel que está en muerte espiritual, sin excepción, todo aquel se somete voluntariamente a las insinuaciones perversas de Satanás. O sea, Satanás engañando, mata de nuevo. Porque Satanás engañando lleva al hombre a pecar. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Él lo hizo con Eva y lo sigue haciendo con millones de personas en nuestros días. Pero para esto vino Jesucristo. Amén. Nuestro Dios fuerte para derrotar a este enemigo. Y la manera en que lo derrotó, mis hermanos, fue usando bien la palabra de Dios. Quedémonos con eso. O sea, nuestra batalla tenemos que usar bien la palabra de Dios. Usar bien la palabra de Dios, ¿qué es? Número 1 es entenderla bien. Entenderla bien, que el Señor nos ayude a entenderla bien. Y número 2, a ponerla en práctica. Para cuando tengamos una insinuación que nos esté llevando a pecar, decir no. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, decir no porque escrito está. Y obedecer la palabra de Dios. Sí. Jesús derrotó a este enemigo perverso que es Satanás, obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4, mis hermanos. Vamos a ir leyendo varios versículos de este capítulo. Mateo 4. Dice, vamos a leer del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios mismo es quien lleva a Jesús al desierto. Dios mismo. ¿Para qué? Para que fuera tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Allí es donde el tentador encuentra el momento oportuno para venir y tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y se vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, pero vean, verdaderamente sí era hijo de Dios, pero vean ustedes la astucia de Satanás. Di que estas piedras se conviertan en pan. Totalmente inofensivo, aparentemente, cierto. Pero el Hijo de Dios vino a someterse en todo al Padre, en todo. Y el Hijo de Dios sabía que el Espíritu Santo es el que lo había llevado precisamente para que fuera tentado. Y lo que menos debería hacer el Hijo de Dios era escuchar la voz ¿de quién? De Satanás.
Pero le responde ¿con qué? Con la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí Satanás escuchó, dijo, me respondió con un escrito está. Pero ve, o sea, este es un diálogo que fue real, no fue planeado, fue al momento. ¿Sí me explico? Satanás escuchó, me respondió con un escrito está. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Satanás? Responderle con lo mismo. Vean la astucia, y va a contraatacar. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Cuando llegue y nos mete una idea, y si a la primera decimos no, ahí no se detuvo. ¿Qué va a hacer? Contraatacar, y otra, hasta que nos haga caer, o hasta que el Señor lo quite de nosotros. ¿Por qué? Por cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sí vemos? Y dice el verso 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ve de nuevo, si eres hijo de Dios. Y verdaderamente Jesús era ¿qué? Hijo de Dios. Échate abajo. ¿Qué le dice? Lánzate. Pero vean ahora qué palabras usa Satanás. Porque escrito está. Él conoce la palabra, pero no la entiende y no puede ser salvo por la palabra, pero la conoce y es tan astuto ¿para qué? Para torcerla. Y aún con engaños de la misma palabra nos puede hacer caer en pecados. Y por eso es tan importante predicar con precisión la palabra de verdad. No debemos de exagerar en denunciar errores bíblicos. No, lo que importa es Cristo y su palabra, mis hermanos. Porque vean lo que, espero que ustedes puedan ver aquí la astucia de Satanás. Cuando le dice, escrito está, él va a citar el Salmo 91, 11 y 12. Mira, sin perder Mateo 4, 6, ve por favor al Salmo 91, 11 y 12. O sea, ten ambos. Mira, aquí en estas palabras de nuevo que encontramos en Mateo 4, 6, Satanás está citando el Salmo 91 del 11 al 12. Y mira lo que dice tanto Mateo como el Salmo. Dice, o sea, ya le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. ¿Y qué va a hacer Satanás? Citar que la palabra de Dios. Y le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué dice el Salmo 91, versos 11 y 12? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Quizás no exactamente, pero está citando el mismo Salmo. ¿Sí lo ven? Ok, voy a contraatacar con un escrito está. O sea, Satanás conoce la palabra. Pero, ¿qué hizo aquí Satanás? ¿Dónde estuvo su astucia? Omite los versos 9 y 10 del Salmo. Cita solo los versos que le convienen y omite. Porque ¿qué dice el Salmo 91, 9 y 10? ¿Qué dice? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. O sea, todo aquel que lo ha puesto a Dios como su esperanza, entonces dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Pero qué fue primero? Haber puesto a Jehová al Altísimo por nuestra habitación. Haber puesto toda nuestra esperanza ¿en quién? En Dios. Y debido a que hemos puesto toda nuestra esperanza en Dios, entonces no nos sobrevendrá mal. ¿Por qué? Porque dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí vemos, mis hermanos? O sea, de nuevo, nosotros estamos librando hoy una batalla contra Satanás y sus huestes demoníacas, ¿no? Pero nuestra victoria no está en hacerle una guerra a Satanás. Yo he ido a ciertas iglesias donde hacen cierta cosa y dicen que pelean con Satanás. ¿Dónde está nuestra victoria, mis hermanos? ¿Cómo le hacemos guerra a él, nosotros? De nuevo, conociendo bien la palabra de Dios, no sacando versos del contexto, conociendo bien el consejo de Dios y obedeciendo la palabra de Dios.
Dice Santiago, resistid al diablo, sometiéndote a Dios, y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Obedeciendo su palabra, su palabra. O sea, de modo que nuestro enfoque no está en él, está en ¿quién? En Dios. En conocer cada vez más a Dios. Profundizar cada vez más en su palabra. Por eso les digo, mis hermanos, no dejen un día sin pasar tiempo en la palabra de Dios. Se los ruego, en verdad. Escuché esto de un predicador. Dijo esto: aquel que ahorita en vida no tiene tiempo para pasar tiempo con la palabra de Dios, a ese Dios le va a cumplir su deseo, pero eternamente. Porque en el infierno no tendrás una Biblia. Y en el infierno no podrás abrir una sola página de la palabra de Dios. En el infierno no habrá una gota de la gracia de Dios. O sea, aquel que en vida no tenga tiempo, ve que esto es un absurdo. Que en toda la semana no tenga tiempo de abrir la palabra de Dios. Dios le va a cumplir su deseo, pero eternamente en el infierno. El Hijo de Dios debe alimentarse diariamente de la palabra de Dios. ¿Sí? Escudriñala. Pídele que te ilumine para que saques la verdad. Y obedece a Dios. Obedece a Dios. Entonces nuestra guerra contra este adversario está en conocer, aplicar, obedecer la palabra de Dios. Mateo 4, 8, 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí están las intenciones de Satanás. Con Cristo hecho hombre y con todos los hombres, que se postren y le adoren. Y los hombres sin Cristo están en una muerte espiritual, un entendimiento que es entenebrecido, y cada vez que escuchan sus insinuaciones y las ponen en práctica, ahí se postran y adoran ¿a quién? A Satanás. O sea, aquí ¿qué le está diciendo Satanás a Jesús? Le está diciendo que sin que Jesús haga su obra pactada desde la eternidad. O sea, Jesús pactó desde la eternidad con el Padre, el Espíritu Santo, vivir sin pecado y morir para salvar a su pueblo y resucitar. Entonces Dios le entregaría a Jesús todos los reinos del mundo. Satanás le dice: no es necesario que pases todo eso. Ahorita puedes tener todo eso si postrado me adorares. Y Jesús hoy es el Rey de todos los reinos del mundo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él obedeció perfectamente. Con su obediencia, Él entrega su vida, y hay a quien vence a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no le puede retener. Por cuanto lleva nuestros pecados en Él, los separa de nosotros, ahí vence el pecado. Ahí mata el pecado con su muerte. Y con su palabra, Él venció a Satanás. Mateo 4, 10, 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Puedes ver, mi hermano, la bendición que es que Dios te haya quitado el entendimiento entenebrecido. Verdaderamente estábamos entenebrecidos. Entonces vemos que la batalla contra Satanás y sus huestes es una batalla que se libra conociendo y obedeciendo la verdad contenida en la palabra de Dios. Ahora, sabiendo esto, puedes ver lo indefensos que están todos aquellos que aún tienen el entendimiento entenebrecido. Puedes verlo, cuán presas tan fáciles son para Satanás aquellos que no pasan tiempo en las Escrituras, que no la entienden y no la creen. O sea, son bocadillos fáciles para Satanás. Es muy fácil que los haga caer en un pecado, otro
y otro, y ahí los mantiene en muerte espiritual. Por eso era necesario que viniera nuestro Dios fuerte. Amén. Nuestro Dios fuerte. Dios ya había anunciado la derrota de Satanás desde el mismo Génesis, en el protoevangelio. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo vino de la mujer. Nuestro Dios fuerte se encarnó y en la cruz del Calvario Él vence la muerte, el pecado. Ahí le aplasta la cabeza a Satanás. Hebreos 2:14. Lo leímos, lo leo de nuevo. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás es un enemigo derrotado. Derrotado. O sea, Satanás fue destruido porque cuando pecamos nosotros y Satanás nos acusa, ¿qué dice Jesús? Yo di mi vida por él. Amén. Él está libre de toda culpa. Ya no nos puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió por nosotros. Jesús derrotó a Satanás porque cuando su evangelio resplandeció en nuestros corazones, pudimos conocer la verdad de Dios. Y así conocemos y podemos identificar esas artimañas y engaños de Satanás. Y hoy podemos decirle como Jesús, escrito está. Gracias a Dios, ¿verdad? Escrito está. Entonces, de nuevo, Jesús venció nuestro pecado porque Él lleva en su cuerpo nuestra condenación. La aparta de nosotros, la mata ahí. Jesús venció a la muerte por cuanto muere sin pecado y la muerte que no le puede retener y resucita. Y Jesús, haciendo el uso correcto de su palabra, Él vence ¿qué? A Satanás. Gracias a Dios. Por eso Jesús es nuestro Dios fuerte. Ven, solo Dios encarnado puede ser nuestro Dios fuerte, nuestro Dios poderoso en batalla. Él es nuestro Rey de gloria. Él, después de haber vencido a sus enemigos, nuestros enemigos, Él asciende victorioso a la ciudad celestial y las puertas eternas se abren y le dan paso al Rey de gloria. Y Él nos lleva a todos nosotros de regreso a esa misma gloria. Jesús es nuestro guerrero valeroso y triunfante, mis hermanos. Él ha vencido a todos nuestros enemigos, que son el pecado, la muerte y Satanás. Él conquistó para nosotros la salvación, la Canaán celestial, una herencia gloriosa que nos espera, porque nuestro Rey Jesucristo ha vencido. Porque Él es Dios fuerte, el Gibor, nuestro Rey de gloria, poderoso en batalla. Amén. Gracias a Dios. Y ya para cerrar aquí, mis hermanos, quiero que reflexionemos en algo que estamos viendo, pero que nos llevemos a esa idea. O sea, lo maravilloso de nuestro Dios fuerte, y llévate esa idea, es que de nuevo, es que con su muerte Él mató ¿qué? A nuestros enemigos. Es en la cruz donde vemos el verdadero poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la mayor debilidad a nuestros ojos, a los ojos de los hombres, Él muriendo venció. ¿Sí me explico, mi hermano? O sea, en la cruz vemos el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ahí, al haber sido abofeteado, ¿sí? Latigado, llevado y clavado en esa cruz, vemos lo poderoso de Él, porque con su muerte, en su mayor debilidad como hombre, es como Él venció a nuestros enemigos. Por eso tenía que ser de nuevo nuestro Dios fuerte, Dios encarnado. Dios encarnado.
Con todo esto, solo me queda animarte nuevamente a que vayas a conocer más a tu Dios fuerte donde en las Escrituras. Y animar a aquellos que no han puesto su fe en Cristo, decirles, ¿en quién puedes tener esperanza? ¿En quién tú confías para que Él pueda derrotar la muerte, el pecado y Satanás que hoy te tienen en opresión? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién? Confía en Cristo. Amén. El Gibor, el Dios poderoso. Amén. Nuestro Dios fuerte. Solo en Él. Solo en Él. Oremos. Gracias, Padre. Podemos ver un poco en tu palabra esa gran obra que nuestro bendito Señor Jesucristo hizo por nosotros. Podemos ver que verdaderamente nuestro Dios fuerte se encarnó para vivir. Vivió pensando en morir. Vivió determinado a no cometer una sola ofensa a tu bendita palabra, para que Él, al entregar su vida a la muerte, no le pudiera retener. Él murió llevando nuestra condenación y así mató tanto la muerte como el pecado. Si nosotros moriremos, por cuanto ya no hay condenación sobre nosotros, también esa muerte no nos podrá retener. Gracias porque nos dejas esta gran verdad, que si hoy seguimos siendo atacados por el maligno, como lo estamos siendo y seremos, sabemos que con tu bendita palabra podemos resistirle. Ayúdanos a pasar más tiempo en tu palabra, conociéndote más ahí. Ayúdanos a obedecerla, para que, Señor, seamos verdaderamente luz en este mundo, para que esta misión siga creciendo conforme a tu voluntad. Y si logramos obedecerte, es solo porque tú nos has dado de tu bendito Espíritu. Es solo porque tú eres tan poderoso para guardarnos sin caída. Gracias, Padre. Estamos tan seguros en tus manos que no tenemos duda que un día veremos a nuestro bendito Redentor, a nuestro Dios fuerte, cara a cara. Y de nuevo, mientras ese día llega, ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir perseverando en ti. Te lo ruego, Padre, te lo ruego, por nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.